Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, está en el centro de debates interminables, en foros, en canales de YouTube, en fin, entre cualquiera que ame la música. Y la pregunta es esta. En la era donde el streaming nos promete audio de alta fidelidad con un solo clic, ¿realmente vale la pena el esfuerzo de seguir coleccionando, de organizar archivos locales como los FLAC? ¿Estamos persiguiendo una diferencia que de verdad se puede escuchar? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la típica batalla superficial de Spotify contra Tidal. Vamos a desglosar la tecnología que hay detrás, para entender de verdad qué significan lossless, high-res, bits y kilohertz. O sea, separar el marketing de la ciencia. La idea es llegar a una respuesta clara, muy práctica, porque, y esto es lo importante, la elección correcta depende casi por completo del eslabón final de la cadena, el equipo que se usa para escuchar. Es que has dado en el clavo. Antes, la elección era, un verdadero dolor de cabeza. O tenías la comodidad del streaming, que sonaba, siendo generosos, regular, o te pasabas horas ripeando CDs, etiquetando todo meticulosamente para tener esa calidad de archivo. Era un compromiso constante. Conveniencia contra fidelidad. Se sentía casi como una colección física, ¿no? Exacto. Esa era la dicotomía. Pero el punto de inflexión ya está aquí. Y es la normalización del streaming lossless, o sea, sin pérdidas. Plataformas como Tidal, Apple Music, Amazon Music, ya lo convirtieron en el estándar. Y ahora, el gigante, Spotify, finalmente se ha unido a la fiesta. Esto cambia las reglas del juego por completo. La pregunta ya no es conveniencia contra calidad, sino una comparación técnica directa entre dos opciones que, al menos en papel, prometen alta fidelidad. Ok, vamos a desglosar esto, porque aquí es donde la terminología puede ser una trampa. Para entender la batalla real, primero hay que entender el lenguaje. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente lossy y qué es lossless? La diferencia es fundamental y todo se reduce a la compresión. Pensemos en el audio lossless, como el formato FLAC. La mejor analogía es que es como un archivo .zip para el audio. Comprime el archivo original, sí, para ahorrar entre un 30 y un 50% de espacio, pero lo crucial es que, al reproducirlo, reconstruye una copia matemáticamente idéntica, bit por bit, del máster original. No se pierde absolutamente nada de información. Cero pérdida, como una restauración perfecta. Entendido. ¿Y qué pasa con el audio lossy? El que ha dominado el streaming durante años con Spotify Premium o los viejos MP3. ¿Cómo logra ser tan pequeño? Ahí es donde entra la magia, por así decirlo, de la compresión lossy. Formatos como OGG Vorbis de Spotify o AAC de Apple eliminan datos de forma permanente, para hacer los archivos mucho más pequeños. Pero, ojo, no es un borrado al azar. Utilizan un campo fascinante de la ciencia llamado psicoacústica, y en concreto, un principio conocido como enmascaramiento auditivo. Psicoacústica. Suena a truco mental. ¿Cómo funciona eso? Es más intuitivo de lo que parece. Nuestro sistema auditivo tiene límites. Si escuchas un golpe de batería muy fuerte, ese sonido enmascara, o sea, hace imposible percibir un sonido mucho más débil que ocurra exactamente en el mismo instante. Piensa en el eco sutil de una cuerda de guitarra. El códec lossy está programado para predecir qué sonidos van a ser enmascarados y simplemente los elimina para siempre. Es increíblemente eficiente, tanto que el códec OGG Vorbis de Spotify a 320 kilobits por segundo se considera perceptualmente transparente para la gran mayoría de la gente. O sea, borra información que en teoría nuestro cerebro iba a ignorar de todos modos. Para poder comparar todo esto, necesitamos una línea de base, un punto de referencia. Y durante décadas ese ha sido el compact disc, el CD. Correcto. La calidad de CD es el estándar de oro, 16 bits y 44.1 kHz. Y esos números no son para nada arbitrarios. Los 16 bits se refieren a la profundidad, que define el rango dinámico, o sea, la diferencia entre el sonido más silencioso y el más fuerte que se puede grabar. Con 16 bits obtenemos un rango de 96 decibeles. Entonces, para la mayoría de la música,
que no va del silencio absoluto a un estruendo ensordecedor en un segundo, 16 bits ya era más que suficiente. Es bueno desmitificar eso, porque a menudo se piensa que más es mejor sin entender qué significa. Exactamente. De hecho, el ruido de fondo de la propia grabación maestra original suele ser más alto que el bajísimo piso de ruido que introduce el sistema de 16 bits. Es más que suficiente. Ok, lo de los 16 bits tiene sentido, pero lo de la frecuencia siempre me ha confundido. Si el oído humano, en su mejor momento, llega a los 20 kHz, ¿por qué no muestrear a 40 kHz exactos? ¿De dónde sale ese 44.1? ¿Es un número al azar? Excelente pregunta. Y no es arbitrario en absoluto. Aquí entra en juego el teorema de Nyquist-Shannon, una ley fundamental. Dice que para reconstruir perfectamente una onda, necesitas muestrearla al menos al doble de su frecuencia más alta. Como el oído humano llega a 20 kHz, necesitaríamos como mínimo 40. Los 44.1 kHz del CD nos dan esos 40 necesarios y añaden un pequeño margen de seguridad para los filtros, que es un tema que tocaremos más adelante. Es en esencia la cantidad de información justa y necesaria. Entendido. Tenemos lossy, lossless y el estándar de CD como referencia. Ahora, ¿cómo se ve esto en el menú que nos ofrecen las plataformas hoy en día? Porque Spotify ya no es lo que era hace 2 años. Así es. Empecemos con Spotify. Históricamente, su plan Premium ofrecía audio lossy a 320 kilobits por segundo. Muy bueno, pero con pérdidas. El gran cambio es su recién implementado nivel lossless. Ahora ofrecen audio en formato FLAC de hasta 24 bits y 44.1 kHz. Y lo más disruptivo es que lo han incluido en su suscripción estándar, sin coste adicional. Un movimiento muy agresivo para el mercado, sin duda. ¿Y qué hay de Tidal? Ellos siempre han construido su marca alrededor de la alta fidelidad. Tidal mantiene una jerarquía muy clara. Su nivel high es FLAC 1644.1, o sea, calidad de CD bit a bit. Y su nivel superior, max, es lo que llaman High-Res FLAC, que puede llegar hasta 24 bits y 192 kHz. Y es muy importante destacar que finalmente abandonaron el controvertido formato MQA, que resultó ser lossy, y se pasaron por completo al estándar abierto High-Res FLAC. Una gran noticia. Y para terminar la comparación, nuestros archivos locales en FLAC que sirven como el grupo de control, la referencia. Exactamente. O son archivos 1644.1 ripeados de un CD, una copia perfecta, o son archivos high-res de 2496 o más comprados en tiendas. Y de todo este análisis se desprende algo clave. La calidad de CD, el audio lossless 1644.1, ya no es una característica premium. Es la nueva base. La verdadera batalla por la máxima calidad ahora se ha trasladado al terreno del high-res. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque tenemos todos estos números, estas especificaciones, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿se puede escuchar la diferencia? Vamos con la primera prueba. El mejor audio lossy, el de Spotify a 320 kilobits por segundo, contra el audio lossless de calidad CD. La respuesta, respaldada por la ciencia, es bastante clara. En pruebas a ciegas controladas, las ABX, donde nadie sabe qué fuente escucha, es extremadamente improbable que la mayoría de las personas, incluso ingenieros de sonido, puedan distinguirlos de manera consistente. Los algoritmos psicoacústicos modernos son así de buenos. Yo he intentado esas pruebas en línea y es frustrante. Crees que oyes algo, cambias de pista y de repente ya no estás segura. Te hace dudar de tus propios oídos. Pero los foros de audiofilia están llenos de gente que jura que la diferencia es como la noche y el día. Que es aún más polémica. Calidad CD, o sea 1644.1, contra High-Res Audio, 2496 o más. Aquí nos encontramos con una paradoja fascinante. La ciencia, basada en el teorema de Nyquist, nos dice que no debería haber ninguna diferencia audible para un ser humano. Pero, como dices, muchísimos audiófilos reportan mejoras enormes. Una definición cristalina, un escenario sonoro más amplio. He leído comentarios de gente que se siente profundamente irritada, casi ofendida por escucharlo mejor, porque no entienden cómo es posible si la ciencia dice que no debería hacerlo. Exactamente. Y aquí está la clave del misterio, la causa más común de esa percepción. Lo que sucede es que no se están comparando formatos, se están comparando
Diferentes masterizaciones. Alguien compara el FLAC de un CD que compró en 1990 con un archivo high-res del mismo álbum que descargó en 2020. Oyen una diferencia abismal y concluyen que el formato 2496 es superior. El error fatal es que la versión de 2020 es casi seguro un remaster completamente nuevo. La diferencia que escuchan es el trabajo del ingeniero, no los bits adicionales. Ah, eso es un giro tremendo. Entonces, si tuviéramos exactamente el mismo máster en ambos formatos, ¿el high-res sería solo marketing? No del todo. Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión. Asumiendo que partimos del mismo máster, existe una razón técnica muy sutil pero real por la que el high-res puede sonar mejor. Y no tiene nada que ver con oír frecuencias ultrasónicas que solo los perros pueden percibir. Vale, ¿cuál es esa razón oculta? Tiene que ver con un artefacto indeseado del propio estándar de CD. Para cumplir con el teorema, la frecuencia de 44.1 kHz necesita un filtro digital extremadamente abrupto, una especie de pared de ladrillo sónica, para cortar de forma tajante todo lo que esté por encima de los 20 kHz. El problema es que este filtro tan agresivo introduce un efecto secundario en el tiempo, un eco antinatural llamado pre-ringing, y ocurre una fracción de segundo antes de sonidos agudos y repentinos, como el golpe a un platillo. Un momento. ¿Un eco que sucede antes del sonido? Eso suena a ciencia ficción. ¿Es algo que realmente se puede percibir conscientemente o es más una de esas cosas que ensucian el sonido de una forma que no sabes describir, pero que está ahí? Es exactamente lo segundo. Es algo antinatural y puede ensuciar, difuminar el ataque de esos sonidos transitorios, haciéndolos menos nítidos, menos definidos. Y aquí es donde el high-res ofrece una solución elegante. Al usar una frecuencia de muestreo mucho más alta, como 96 o 192 kHz, el filtro ya no necesita ser esa pared de ladrillo. Se puede usar un filtro mucho más suave, más gradual, que actúa muy por encima del rango audible. Y estos filtros suaves, por su diseño, no producen pre-ringing. Si conectamos esto con el panorama general, entonces el verdadero beneficio del high-res no es añadir información ultrasónica que no podemos oír, sino eliminar un problema que el estándar de CD creó. Se trata de no contaminar el detalle que ya estaba en la grabación, lo que resulta en transitorios, los ataques de los sonidos, más limpios y precisos. Has captado la esencia perfectamente. Es un argumento de hacer menos daño en lugar de añadir más información. Se trata de pureza en el dominio del tiempo. Fascinante, pero toda esta pureza técnica, todo este detalle, no sirve de nada si nuestro equipo no está a la altura, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto para los auriculares Bluetooth y los altavoces del coche que usamos todos los días? Significa que la cadena de audio es tan fuerte como su eslabón más débil. Y para la mayoría de la gente, el eslabón más débil, el gran cuello de botella, es el Bluetooth. Cualquier conexión Bluetooth, incluso con los códecs más avanzados como LDAC o aptX HD, es lossy, con pérdidas. Transmitir un archivo high-res por Bluetooth obliga al sistema a recomprimirlo sobre la marcha. Y eso anula por completo cualquier beneficio. Es un desperdicio de datos y de batería. Para la alta fidelidad real, la conexión por cable sigue siendo obligatoria. Y no es solo el cable, me imagino. Si conecto unos auriculares carísimos a la salida de mi portátil, ¿es suficiente? No. Ese es el siguiente eslabón. El DAC, el convertidor digital analógico. Es el chip que transforma los unos y ceros en sonido. Los que vienen en teléfonos y portátiles son funcionales, pero un DAC externo dedicado suele ser muy superior. Está aislado del ruido eléctrico del resto del dispositivo. Y finalmente, necesitas una buena amplificación y, por supuesto, unos audífonos o altavoces con la resolución para poder reproducir esos detalles sutiles. La conclusión es clara. El audio high-res no es una suscripción que se compra, es un sistema que se construye. Y empieza con una conexión por cable y hardware de calidad. Ok, esto ha sido una clase magistral. Aterricemos todo esto. Si alguien nos está escuchando ahora mismo, ¿cuál es el veredicto práctico? ¿Qué debería elegir según el equipo que tiene en su mochila o en su salón? Podemos segmentarlo perfectamente en 3 perfiles claros. Primero, el perfil 1, el oyente casual. Usa auriculares Bluetooth, escucha en el coche, con los altavoces del portátil. El veredicto es rotundo. Spotify Premium en modo 320 kilobits por segundo o Vorbis. Pagar más por suscripciones Hi-Fi o usar modos lossless es
de verdad completamente inútil. El Bluetooth lo va a recomprimir todo. Es ahorrar datos y dinero. Tiene todo el sentido del mundo. Y para alguien que quiere dar un paso más allá, que ya invirtió en unos buenos auriculares de cable. Ese sería el perfil 2, el audiófilo emergente. Alguien con buenos auriculares con cable de 100 a 300 euros, quizás con un pequeño DAC USB. Para este perfil, el veredicto es Spotify Premium con su nuevo modo lossless o el plan High de Tidal. Este es el punto dulce, el sweet spot. Se obtiene calidad de sede perfecta, que es una mejora técnica real sobre el OSI, y sin el enorme gasto en suscripción y hardware que exige el salto al high-res. Y finalmente llegamos al entusiasta dedicado, a quien no le importa invertir para obtener la máxima calidad posible. El perfil 3, el archivista o audiófilo dedicado. Hablamos de un sistema Hi-Fi con un DAC y amplificador de gama alta y auriculares de más de 500 euros. Para este perfil, el veredicto es una combinación. Una suscripción a Tidal Max y la compra de archivos locales High-Res. Se usa Tidal para descubrir música en la más alta resolución. Y cuando se encuentra un álbum que de verdad se ama, se compra el archivo local. Esto garantiza la propiedad, la permanencia y la seguridad de tener el mejor máster disponible, inmune a los caprichos de las licencias de streaming. Recomendaciones increíblemente claras y prácticas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración a fondo. Si les ha parecido útil, no olviden dejar un me gusta y suscribirse. Y sobre todo, nos encantaría leer sus experiencias en los comentarios. ¿Han hecho sus propias pruebas a ciegas? ¿Notan la diferencia? ¿Qué equipo utilizan? Y para cerrar, dejo un pensamiento final para la reflexión. Ahora que sabemos que la masterización suele ser mucho más importante que el formato del archivo, la siguiente pregunta no es qué plataforma usar, sino cómo encontrar la mejor versión de un álbum. ¿Es el CD original de 1987, la remasterización japonesa de 2009 o la nueva versión High-Res de 2024? La búsqueda de la fidelidad se convierte en realidad en una fascinante búsqueda de la mejor masterización. Una búsqueda que nunca termina. Gracias de nuevo por estar ahí. Hasta la próxima.